Saludos dominicanos. En todo el territorio de la República les habla Leopoldo Espaillat Anita. La agenda nacional tenía convenido este programa de hoy con el amigo Luis Ventura Sánchez. Me llamó desde la carretera Duarte para decirme que no iba a poder llegar porque hubo un accidente de un tanquero de gas con una furgón, pero había cogido fuego el tanquero, pero que habían brillado por su ausencia los equipos que debían haber funcionado ahí rápidamente. Imagínense ustedes, es la vía troncal de la isla, o sea, de la República. Y me dice, ni obras públicas, ni el 911, ni nada de esas cosas que se supone que funcionan, han hecho acto de presencia a tiempo para poder rehabilitar el tránsito. Bueno, esas son de las cosas que se pintan de una manera y resultan de otra. Pero bueno, teníamos como tema para el programa algunos aspectos interesantes e importantes de lo que es esta crisis compleja de la República Dominicana. Pero vamos a dejarlo, esos temas, para poderlos desahogar en un examen más minucioso con la presencia del amigo Luis Ventura. Yo voy a tocar otras cosas, porque la prensa no deja de alimentar con preocupaciones. Pero mientras tanto vamos a ver las noticias de la geopolítica. Yo creo que los que apostaron contra Trump tienen que estar preocupados porque resulta que lo único que faltaba, ya Trump lo logró, el veto antimigratorio. ¿Te recuerdan que se lo tumbaron varias veces en el sistema de justicia de Estados Unidos? Bueno, pues ahí está aprobado ya. En uno de los reportajes que salió en otro periódico, dice que antes de Navidad estará ya en vigor. Es decir, que Trump logró poner al juez de la Suprema que él necesitaba para que las votaciones que habían venido volteando al revés como un guante o como un calcetín a la sociedad norteamericana, con las decisiones que venía dando la Suprema Corte de Justicia y que ha permitido algunas de las cosas que ahora se han puesto en evidencia, como la aprobación de este control de la migración desbordada que se había propiciado con la globalización no liberal. Era consecuencia del otro. Pero Trump ha logrado entonces poner al juez que necesitaba en la Suprema, logró poner al presidente de la Junta Federal de la Reserva que necesitaba, y ahora pasó también la ley fiscal y ahora le aprueban el veto. Es decir que después del viaje al lejano oriente, donde él desarmó la plataforma que venía utilizando la banca judía contra la economía norteamericana, entendiéndose con el estamento político de China, ha dejado entonces todas las inversiones de esa banca judía en China en
una especie de, o sea, una incertidumbre de lo que va a ser ahora. Yo creo que mucha gente, bueno, pues, y lo entendemos, porque la estructura de la sociedad en sus aspectos políticos y económicos en Estados Unidos había sido controlada de una manera que uno no puede menos que darse cuenta que lo que Leonel estaba haciendo aquí estaba imitando lo que se hizo allá. Y desde luego que tenía razón en hacerlo así, porque él era un agente de diálogo interamericano, porque el primer agente de esa estructura de dominación reclutado en la República Dominicana fue José Francisco Peña Gómez, que debió llamarse Ogui Pie, igual que su padre. Bueno, pues él fue miembro del diálogo interamericano, el primero de todos. Los reclutó a esa plutocracia para los propósitos que ellos tenían, que era la fusión. Cuando Balaguer y Bosch se dieron cuenta de cuál era el propósito de la candidatura de Peña, se unieron y crearon el Frente Patriótico. Lo único que se equivocaron al escoger al candidato, porque el Frente Patriótico triunfó contra el agente extranjero. Pero el candidato que habían escogido, tan pronto llegó a tomar posesión, se inscribió o pidió inscribirse en diálogo interamericano. Es decir que en cierta forma traicionó todo el esfuerzo de crear y organizar el Frente Patriótico, del cual formamos parte los que como yo pertenecíamos a Unión Nacionalista, donde se nos estaba colando entonces una globalización neoliberal que venía a destruir el Estado dominicano. Bueno, pues así como Trump está reconstruyendo el Estado norteamericano, nosotros tenemos por delante la tarea de reconstruir el Estado dominicano. Y para eso, desde luego, tenemos que darle solución a la crisis por la cual estamos atravesando. Una crisis que se ha profundizado con el fraude electoral y con la violación a la Constitución para poder pasar la reelección de Danilo Medina. Y con la conspiración que conllevó un acto de prevaricación de parte del actual presidente del Senado, que era el presidente del Senado también en el momento en que se modificó la Constitución, pero en donde se hizo desaparecer el proyecto de ley que habilitaba a la Junta Central Electoral a convocar al referendo aprobatorio que exigía la Constitución para cualquier modificación de la naturaleza que se acababa de aprobar, que era para permitir la reelección. Bueno, pues esa ley, que como hemos dicho, fue entregada públicamente con retrato en la prensa y todo en diciembre del 2013. A mediados del 2015, cuando se necesitó, había desaparecido del Senado hasta el punto que dieron una certificación que dice exactamente eso, pero lo dice en una forma de extremo, dice, eso nunca ha existido en los archivos del Senado. Bueno, yo creo que hay que darle la oportunidad a Reinaldo Páez Pérez de ir a un tribunal y explicar qué fue lo que él hizo con esa ley. Mientras tanto, eso sirvió para que Roberto Rosario
se quedara callado, no exigiera su ley, porque debió haber dicho, debe haber convocado la prensa, ¿dónde está nuestra ley que depositamos hace 1 año y 6 meses? ¿Dónde está? No, se quedó callado. Se quedó callado y qué casualidad. 4 días antes de las elecciones, Reinaldo Pared Pérez había dicho también públicamente, para que no lo pueda negar, dirigiéndose a la Junta Central Electoral, si somos reelegidos, los vamos a confirmar ahí, ¿no? De modo que uno se explica por qué se quedó callado Roberto Rosario cuando su ley desapareció. Pero todo eso lleva entonces a que falló también el Tribunal Constitucional, que había sido apoderado de un recurso de amparo precisamente porque no se habían agotado los trámites exigidos por la Constitución y se habían declarado en estado de fallo, dejaron pasar todo y 1 año después de haber pasado todo y de haber tenido un resultado borrascoso de esas elecciones, por todo el tiempo que se tomó después de haber dicho que eso se iba a tener el mismo día de las elecciones con ese equipo electrónico. Bueno, pues 1 año y pico después, pues el Tribunal Constitucional se apareció diciendo que todo se había hecho bien. Por suerte, que 3 jueces del tribunal salvaron la vergüenza nacional con 3 opiniones contundentes de por qué no votaron a favor de esa tardía es una especie de limpieza, ¿no?, de algo muy sucio. Es una coartada a todos los involucrados, diciendo, todo se hizo bien. Se parece a lo que está haciendo ahora la Cámara de Cuentas con Roberto Rosario y la compra de los equipos, que acaban de decir que se hizo todo de acuerdo con la ley. ¿Qué fue lo que se hizo de acuerdo con la ley? Lo del equipo electrónico fue una cosa de sorpresa, de última hora. Tan de última hora que no todo el equipo que se pidió llegó tardío. No se pudo probar a tiempo. Hubo todos los problemas que ya se conocen. Pero ahora el tema se está manejando en forma diversa. Mientras algunos se han concentrado en si ese equipo se puede volver a usar y si se justificaba entonces haberlo comprado por el alto costo que tenía. Pero ese no es el punto. Eso es un aspecto del asunto, porque entonces queda pendiente qué es lo que acaba de hacer la Cámara de Cuentas, de decir, no, todo se hizo muy bien y el saldo que queda pendiente de pago hay que pagarlo. O sea, el costo total eran casi $40 millones, se le dejaron sin pagar $13 millones y estaba pendiente de decidir, es decir, la actual Junta Central Electoral estaba esperando algunas respuestas antes de tomar una decisión. Una de las respuestas era que le dijera si el equipo que estaba entregado representaba el valor que se había cobrado y que se pensaba cobrar, entre otras cosas. Es decir, si se había comprado algo útil o si se había hecho un disparate con el dinero del Estado, ¿no? De todas maneras, junto con el equipo hubo aquel asunto de que la madrugada del 15 de mayo
3.500 técnicos supuestos a trabajar con los equipos electrónicos renunciaron en la madrugada del 15 de mayo. Bueno, yo creo que debemos darle esa oportunidad a Roberto Rosario de explicar todo eso ante un tribunal también. Pero de todas maneras, el problema de la actuación de Roberto Rosario con el suplidor Indra, y el lío de si esos equipos representan lo que se ha cobrado, etcétera, ha suscitado el otro aspecto más importante. Cuando se usó, ¿cómo se usó? Es decir, que ¿quién contó los votos de las elecciones? Ahora resulta que no lo contó la Junta Central Electoral ni el equipo de técnicos aparentemente muy preparados que tienen ahí, sino que los votos los compró Indra. Pues entonces fue Indra que le dio los 62,000 votos a Danilo Medina. Unos votos que, si ustedes no han olvidado, le dieron tantos a Félix Bautista en la jurisdicción de San Juan, que le dieron más votos a él de los que estaban para supuestos a computarse en toda la región esa. Y tuvieron que decir que fue una equivocación, que un dedo que se disparó, en fin, nada, que se le chispoteó, como decía el cómico mexicano. Pero nada, esas son evidencias de todo el montaje que se hizo, del fraude, de lo que el CONEP llamó el colapso del sistema electoral. Pero ahora se está cuestionando, bueno, ¿y quién contó los votos? Y era pertinente e ilegal que los votos los contara un extranjero además, y no el equipo de la Junta. En eso se está en este momento. Porque si esos votos los contó Indra, sus resultados son absolutamente inaceptables. Y por tanto, los resultados son ilegítimos. Y el reloj da para atrás y se pone en cero en la madrugada del 15 de mayo del año pasado. En eso estamos. Ahora falta ver hasta dónde se van a llevar las cosas. Y en este momento, como decían los chistosos españoles, con relación a un torero que no lo estaba haciendo bien frente al toro. Y decía que las opiniones estaban divididas, porque unos le mentaban la madre y otros le mentaban el padre, ¿no? Lo único que todos estaban de acuerdo en que el torero les caía mal. Ahora mismo hay dos grupos. Uno están cuestionando la actuación de este gobierno con el problema haitiano y la ocupación del país por esta invasión de migrantes ilegítimos e indocumentados provenientes de Haití.
que indudablemente eso es un problema de marca mayor, porque está en juego la soberanía de la nación y hay un grupo que está siendo del mismo club, aquellos de la Marcha Verde se han derivado al cuestionamiento ya de la actuación de Danilo Medina y su equipo frente a lo que ellos han estado auspiciando, que es la presencia de toda la migración haitiana ilegal que se ha permitido que esté en el territorio dominicano. Después hay otro grupo que está enfocado en la ilegitimidad de los resultados de las elecciones. O sea, cuestionando con lo que pone el reloj en cero con relación a las elecciones. O sea, las elecciones no sucedieron. Entonces hay dos grupos en dos tareas diferentes. Pero yo quería significar que todo esto está sucediendo en el contexto de un país en crisis, donde todo está fallando, desde lo elemental, como le acabo de decir, que tenemos interrumpido nada menos que la vía troncal que une el sur con el norte de la República, sino que uno coge el periódico y encuentra un titular de uno de esos actos de violencia que se están produciendo ahora y que uno dice, caramba, ¿qué está pasando en este país? Aquí hubo una balacera, homicidio de 5 en Cebico, estaría ligado a otras muertes. Pareja de esposos fue asesinada por 5 hombres. 3 de ellos fueron muertos por la policía. Pero ahora resulta que se dice que todo eso no fue un simple asalto, sino que eso fue un ajuste de cuentas. Y uno tiene que preguntarse hasta dónde nos han llevado en la perversión de este país con la droga, el tráfico de la droga y el negocio de los narcotraficantes. Desde luego que uno se da cuenta de la facilidad con que se mueven esos narcotraficantes. Desde luego, después que Leonel Fernández se retrató con 2 de ellos en el Palacio Nacional, abrazados, debajo de un retrato de Duarte, en una habitación del Palacio Nacional, porque hasta ahí nos ha llevado el deterioro de la vergüenza nacional. Don Arturo del Tiempo y su hijo, que andaban con documentos para protegerlos de los organismos de seguridad del Estado, pero ¿cómo no los iban a tener si el presidente de la República se retrataba con ellos 2 en el Palacio? Después cayeron presos en España, por suerte. Pero uno ve como Quirino, que se suponía preso en una cárcel de Estados Unidos, de repente llegaba entrando por la puerta amplia del aeropuerto de las Américas y el salón de embajadores traído por el gobierno para que diera testimonio dentro del pleito interno que tiene en el PLD. ¿Y quién trajo a Quirino? ¿Y dónde está Quirino? Está aquí disfrutando de su dinero. Ahora vimos cómo hubo que traer un colombiano extraditado, pero hace unos días tuvimos que traer a un inglés que se apió de un avión que ya se estaba montando en Colombia, extraditado para la República Dominicana, porque había asesinado a un holandés a quien había tirado en un pozo ahí en Punta Cana. Entonces estamos llenos de narcotraficantes asesinos. Perdón.
narcotraficantes, asesinos y todos sus sicarios. Estamos en un momento difícil de la nación. Pero bueno, hay que darle el pecho a esa situación. Vamos a ver, esperemos el día de mañana. Les habló Leopoldo Espaillat, Anita. Hasta luego.